¿Sabías que vivir en una casa número 5 te invita a una vida llena de aventuras, a una vida llena de cambios constantes? Pues sí, la energía de esta casa fomenta la libertad, la creatividad y el deseo de experimentar nuevas cosas. Si te gusta vivir sin ataduras y estar en movimiento, pues esa es la casa perfecta para ti. Descubre conmigo cómo afecta la vibrante energía del número 5 a quienes habitan allí y aprende a sacarle el mayor provecho a esta energía que es tan dinámica. Soy Mercedes y como siempre les envío mis saludos estén donde estén. Vamos allá. En la numerología, el número 5 está asociado con la libertad, el cambio y la aventura. Es un número que fomenta la expansión de horizontes, el deseo de explorar y la adaptabilidad. Vivir en una casa con vibración 5 puede traer dinamismo y movimiento a la vida de sus habitantes. Yo aspiro que con este 5 que les he traído aquí, tan estilizado, tan bello y vibrante, lleno de movimiento, pues represente bien todo lo que esta vibración numérica significa. En el Feng Shui, el número 5 está relacionado con el elemento tierra. Aunque desde la numerología el número es dinámico y aventurero, pues en el Feng Shui nos recuerda la importancia de la estabilidad y el equilibrio energético. Este número, ubicado en el centro del Bagua, representa el soporte y el balance, asegurando que el chi fluye hacia todas las áreas del hogar. Veamos entonces la relación de la energía 5 en un hogar con la salud, el dinero y el amor. Tenemos que vivir en una casa número 5 puede influir positivamente en la salud, ya que esta energía promueve el movimiento, la actividad física y el deseo de explorar nuevas formas de bienestar. Sin embargo, también puede llevar a ciertos excesos. La constante búsqueda de experiencias nuevas puede hacer que quienes viven en una casa 5 se sientan dispersos o agotados si no equilibran adecuadamente su energía. Es importante encontrar momentos para la calma y el autocuidado, ya que la vitalidad de la casa 5 necesita ser canalizada de manera saludable para evitar el estrés o el desgaste físico. En cuanto al dinero, pues la energía del número 5 está muy ligada a las oportunidades financieras que llegan de manera rápida e inesperada. En una casa 5 es probable que los residentes se sientan atraídos por inversiones de riesgo, nuevos emprendimientos o cambios laborales. Sin embargo, es esencial gestionar los impulsos financieros, ya que esta energía puede traer tanto ganancias rápidas como pérdidas si no se maneja con precaución. La clave en esta casa es estar abiertos a la innovación sin perder de vista la estabilidad. Es un lugar para emprendedores o quienes busquen un flujo constante de oportunidades. En el aspecto del amor, la casa número 5 es ideal para parejas que disfruten de la libertad y la aventura. Esta energía fomenta relaciones dinámicas, llenas de espontaneidad y diversión. Sin embargo, también puede representar un reto para quienes buscan estabilidad y rutinas estrictas, ya que el número 5 no es propenso a lo convencional. Las relaciones en esta casa pueden florecer si ambos individuos están dispuestos a adaptarse al cambio y a experimentar juntos. La comunicación y el respeto mutuo por el espacio personal son entonces claves para que el amor prospere en este entorno. Entonces, ya hemos visto algunos, si no todos, los aspectos positivos y negativos desde la numerología. Sabemos que el número 5 trae consigo cambios, adaptabilidad, libertad y expansión, pero también puede traer impulsividad o falta de dirección. Sin embargo, desde el Feng Shui no hablamos solo de riesgos o retos, sino del equilibrio entre las energías yin y yang. Cada número tiene sus aspectos más activos, que se reconocen como el yang, y receptivos, que son el yin. Y el reto está en encontrar el balance perfecto para que las energías fluyan armoniosamente en nuestro hogar. Veamos entonces cómo el Feng Shui y la numerología pueden trabajar juntos para ayudarnos a encontrar ese equilibrio. El número 5 está asociado con el elemento tierra, lo que representa estabilidad, nutrición y balance.
Este número y su elemento aportan equilibrio y están vinculados con la salud y el bienestar físico, emocional y energético. Los elementos físicos como la cerámica, discúlpenme, el cristal, la alfarería o las rocas grandes no solo sirven como decoración, sino que también canalizan esa energía ayudando a crear un entorno más armónico. Los colores tierra, como el beige, el rosa suave o el rojo claro, al integrarse en las áreas comunes, pueden efectivamente fomentar la creatividad y promover un ambiente propicio para el cambio positivo. Este uso de colores y materiales ayuda a potenciar la energía del número 5, manteniendo una conexión con la tierra y promoviendo un ambiente más saludable y balanceado. El área suroeste en el Feng Shui está tradicionalmente asociada con el amor, como ya sabemos, con las relaciones y el matrimonio. Entonces, cuando una casa tiene la energía del número 5, que es dinámica, aventurera y algo impredecible, pues puede ser útil equilibrar esta energía en el área suroeste para crear estabilidad y armonía en las relaciones. Aquí van algunas recomendaciones para armonizar el área del amor en una casa número 5. Utilizar elementos de tierra. Ya sabemos que el suroeste, o si no lo sabíamos, bueno, lo decimos, está gobernado por el elemento tierra en el Feng Shui. Y esto trae estabilidad y apoyo a las relaciones. Así que en una casa 5, donde la energía puede ser más inquieta, introducir objetos de cerámica, cristales o piedra puede ayudar a estabilizar el ambiente y fomentar la seguridad emocional. Puedes colocar una pieza de cerámica o una piedra significativa en esa área. El uso de parejas simbólicas. Sabemos que el 5 está relacionado con el cambio, por lo que puede ser útil contrarrestar esta inestabilidad con símbolos de pareja. Colocar objetos en pares como 2 velas, 2 corazones o figuras de amor como aves o estatuillas que representen parejas puede promover una energía de unión y equilibrio en el amor. Es ideal que sean de tonos tierra como el beige, el marrón o el amarillo suave. Entonces, tenemos que para equilibrar la energía intensa de esta casa 5, el uso de los colores suaves y acogedores en el suroeste son recomendados. Así que los tonos de tierra, el beige, el suave, el rosa suave, el rojo claro, atraen y refuerzan el amor. Debemos usar o debemos evitar el uso de colores demasiado vibrantes, brillantes o eléctricos que podrían sobreestimular la energía ya activa de la casa 5. En cuanto a luz y calor, se aconseja mantener el área bien iluminada, pero sin excesos. Las lámparas con luz cálida o una vela pueden agregar una sensación de confort y afecto, suavizando la energía del número 5. Así que la luz en esta zona, estamos hablando de la zona suroeste, la zona del amor y las relaciones, la luz en esta zona simboliza el brillo y la conexión en las relaciones. El uso del arte de parejas o amor también es recomendado. Así que coloca imágenes o cuadros que representen el amor, las relaciones armoniosas o momentos felices en pareja. En una casa 5, donde la energía es aventurera y la libertad puede generar inestabilidad en relaciones, pues estas imágenes van a ayudar a fortalecer el vínculo afectivo y a crear una atmósfera amorosa. Por último, tenemos la recomendación de evitar el desorden, ya que el desorden pudiera generar tensiones en las relaciones. Y ya en esta casa hay mucha energía en movimiento, así que es especialmente importante mantener el área despejada para permitir que el flujo de energía del amor sea claro y equilibrado. Todas estas recomendaciones te ayudarán a estabilizar la energía del número 5 y fomentar un entorno más armónico en las relaciones amorosas. Ahora, ¿qué consejos trae el Feng Shui para la prosperidad con el número 5? Bueno,
Pues para traer prosperidad y abundancia se recomienda colocar objetos que representen riqueza en las áreas donde predomina la energía del número 5. Un ejemplo es colocar una planta de jade o una planta de hojas redondeadas, ya que estas simbolizan la estabilidad financiera. Colocar un cuenco de monedas en la esquina sureste de la casa, que es la zona de la riqueza según el Feng Shui, reforzará el flujo del dinero y la estabilidad material. Además, puedes utilizar cristales como el pirita o el citrino, ambos asociados con la energía del éxito y la abundancia, colocándolos en el escritorio o en zonas de trabajo para potenciar la creatividad y atraer oportunidades económicas. Por último, para armonizar esta energía, es recomendable mantener el centro de la casa despejado y equilibrado. Usa elementos como cerámica, piedras o cristales para reforzar la estabilidad que aporta la energía de la tierra en el hogar. Para aprovechar la energía dinámica del número 5, crea espacios abiertos y versátiles en el hogar. Esto puede incluir áreas que cambien con facilidad, como espacios multifuncionales o muebles que se puedan mover con facilidad. Hay varias soluciones o ajustes posibles basados en la numerología. Si de lo que se trata es, por ejemplo, de evitar la inestabilidad, o sea, si vives en una casa con energía del número 5 y sientes que la energía es demasiado inestable, pues puedes introducir elementos más estables como el número 4 para traer un poco de estructura y equilibrio. Ahí les puse en esa casa número 5, ese número 4 que está entrando. No sé si va a lograr entrar por la chimenea, pero parece que entró y se puso en esa pared que la tenían llena de colores. Bueno, vamos a ver. Con este mismo objetivo se pueden utilizar distintos símbolos y herramientas que pueden ayudar a canalizar la energía del número 5, a calmar la naturaleza aventurera y dinámica y a lograr estructura y equilibrio que puede ser que quisieras desear. El primero que nos aparece es el cuadrado, que es un símbolo súper poderoso de estabilidad, estructura y seguridad. En numerología sabemos que el número 4, que está asociado con la estabilidad, pues está representado visualmente por el cuadrado. Así que si antes introducimos el 4 por la ventana o la chimenea, pues ahora lo que vamos a poner es un cuadrado. Entonces, si introducimos un símbolo así, o sea, un número 4 o un cuadrado en estos espacios o como un amuleto, pues esto puede ayudar a equilibrar el exceso de energía del número 5. Esto puede ser también en forma de objetos decorativos con formas cuadradas o usar figuras con 4 lados en la decoración de la casa. Los mandalas son símbolos de armonía y equilibrio, que es el segundo símbolo que les traigo aquí. Así que un mandala con los 4 puntos cardinales o con elementos en simetría podría también ayudar a traer una sensación de orden al espacio. Al centrarse en este tipo de símbolos, la mente se calma y ayuda a establecer un ambiente más tranquilo. Por otro lado, tenemos los cristales, que también tienen propiedades simbólicas y energéticas que pueden influir en la vibración de los espacios. Algunas piedras conocidas por calmar energías excesivas y promover el equilibrio son el cuarzo ahumado, que se dice que absorbe y disipa las energías caóticas, la amatista, que ayuda a calmar la mente y a promover la claridad, y la hematita, que tiene propiedades de conexión a tierra y es ideal para estabilizar la energía. Otro símbolo es la flor de vida, que representa la creación y la armonía del universo. Es una figura geométrica compuesta por círculos entrelazados que forman un patrón armonioso. Entonces, usar la flor de la vida en el entorno de la casa puede ayudar a suavizar las energías agitadas del número 5, trayendo una sensación de paz y de orden. Tenemos también los nudos que representen el infinito. En algunas culturas
se usan para representar la interconexión y la eternidad, se dice que este símbolo puede ayudar a canalizar las energías inestables del número 5 hacia un flujo continuo, pero tranquilo, sin rupturas ni cambios repentinos. El yin y el yang, que lo traemos prestado de allá del Feng Shui, representa el perfecto equilibrio entre fuerzas opuestas, pero complementarias. Y puede ser útil en una casa número 5, ya que la energía del número 5, pues en ocasiones se manifiesta muy extrema en su búsqueda de libertad y cambio. Entonces, el yin y el yang ayuda a crear un ambiente armonioso donde la energía fluye de manera más suave y equilibrada. Por último, tenemos el triángulo invertido, o sea que es un triángulo con la punta hacia abajo, y este triángulo representa la estabilidad emocional y espiritual. Puede ser un símbolo útil para contrarrestar la inestabilidad emocional que a veces puede traer la energía del número 5. Este símbolo puede incluirse en objetos decorativos, amuletos o incluso en el arte del hogar. A manera de resumen, la energía tan dinámica del número 5 favorece el cambio, el movimiento y la aventura. Las personas que vivan en una casa con este número se sentirán llenas de posibilidades y oportunidades. Sin embargo, esta misma energía puede desbordarse y convertirse en impulsividad si no se maneja con cuidado. Los consejos prácticos basados tanto en el Feng Shui como en la numerología incluyen la creación de ambientes que fomenten el movimiento y la libertad, ya sea a través de espacios abiertos o de decoraciones que aporten dinamismo. Además, es importante seguir las recomendaciones para evitar la desorientación y mantener el equilibrio. Se sugiere introducir elementos de estabilidad como el número 4 o decorar con objetos sólidos y robustos para generar una sensación de anclaje en el hogar. Es fundamental evitar la toma de decisiones impulsivas, ya que esta puede ser la clave para canalizar adecuadamente la energía y mantener el equilibrio en este hogar. La reflexión final es tuya. Piensa ahora en cómo la energía del número 5 está influyendo en tu vida diaria. ¿Sientes que te empuja a la aventura y al cambio o te está haciendo sentir inestable? Ajusta el espacio y encuentra el equilibrio adecuado. Y hasta aquí hemos llegado con el video de la casa 5. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. No te pierdas la casa número 6. Y si no has visto los videos anteriores, pues aquí te dejo el enlace a alguno de ellos. Chao y hasta la próxima.